Nuestra boca rebosa de alabanzas a su nombre, y todo el día proclama su grandeza. Adoremos juntos a nuestro Dios.
instrucción divina es dedicarnos a la oración, perseverar en ella con agradecimiento. Nuevamente vamos a incorporarnos en el siguiente bloque de oración. Les animamos a ser parte del siguiente momento. Padre, seguimos clamando delante de tu presencia porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y nosotros, Señor, confiamos plenamente, Señor, en tu palabra. Y hoy, Señor, yo te pido que tú, Padre, en tu grande amor y tu misericordia, Señor, que sigas levantando hombres y mujeres, Señor, para que sigan, Señor, proclamando, Señor, tu nombre, predicando tu palabra, Señor, que es necesario, Señor, que en estos tiempos, Señor, se siga anunciando tu palabra, se siga predicando, porque, Señor Jesús, tú nos has dejado ejemplo. Tu palabra dice que cuando tú estuviste en la tierra, andabas por las ciudades, por las aldeas, y también andabas en las sinagogas, ahí enseñando el reino de Dios, sanando a los enfermos, porque tú, Señor, eres así, ese Dios de amor y de misericordia. Y por eso, Jesús, tú le dijiste a tus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Aquí estamos, Señor, clamando delante de tu presencia, Padre, sabiendo que hay mucha necesidad, Señor, sabiendo, Padre, que es necesario, Señor, hacer la gran comisión: id y predicad el evangelio a toda criatura. Padre, que tu poder sea, Señor, en cada siervo, en cada sierva tuya, Señor, y que tú, Señor, estés abriendo, Señor, esas puertas, Padre, para que el evangelio se siga anunciando a todo el mundo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que tú eres el que vas delante de tus siervos, delante de tus hijos, Señor, y sabemos, Padre, que con tu ayuda lo podemos lograr. Hay poder en tu nombre, Padre, porque sabemos que contigo podemos avanzar, Padre. Nada, Señor, nos puede detener con tu ayuda. También, Señor, que haya un despertar, un avivamiento, Señor, en cada uno de tus hijos, Señor, que esa llenura del Espíritu Santo sea, Señor, sobre tus hijos. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, que ese fuego aviva, Señor, en cada corazón, Padre, en cada vida, Padre, aquellos que tú has levantado y que has puesto para que te sirvan. Poderoso, majestuoso eres tú, Señor. La gloria y la honra es para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia, Señor Jesús. Queremos agradecerte, Padre, por este año, Señor, que tú nos has permitido vivir, que tú nos has permitido, Señor, compartir, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos porque tú nos has dado, Señor, la vida, porque tú nos has dado, Señor, Padre, el privilegio, Señor, de vivir este año, y te pedimos que tú sigas, Señor, Padre, sosteniendo nuestras vidas, Señor. Que tú sigas, Padre, sosteniendo a cada familia, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en este año, Señor, hemos, Padre, recibido muchas bendiciones, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te agradecemos, Señor, porque sabemos, Padre, que en medio de tantas cosas, Señor, que hemos pasado, tú has estado en medio de nosotros. Te damos toda la gloria, la honra, Señor Jesucristo, Padre, porque tú eres digno, Señor Jesús, de recibirlo, Padre. Te agradecemos por tu misericordia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo que tú eres
nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero. Señor, queremos pedirte, Padre, en esta hora, Señor, por cada ministerio que tú has levantado. Tu palabra nos enseña, Señor, que nosotros no te escogimos a ti, Señor, sino que tú nos escogiste a nosotros. Tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Desde el vientre de nuestra madre nos has enviado a esta tierra con un propósito. Padre, queremos pedirte en esta hora que tu palabra, que tu bendición llegue a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que tú has escogido con un propósito, con un ministerio, Señor, que no se queden ahí estancados, que no se queden ahí, Padre, enfriándose en el amor, en tu Espíritu Santo, que cada día, Señor, se levanten y puedan seguir anunciando tu palabra y seguir ejerciendo, Señor, aquello que tú les has dado, Señor. Que las circunstancias, que las necesidades, Padre, que hoy estamos viviendo, que eso no detenga, Señor, la obra que tú has comenzado en cada uno de mis hermanos y hermanas. Padre, que ellos vean y que ellos puedan sentir, Señor, que tú estás con nosotros, que tú sigues, Señor, con nosotros, que tú vas delante de nosotros y que no estamos solos. Padre bendito, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, esté redarguyendo cada vida, cada líder, Señor, cada persona que un día, Señor, conoció tu palabra, que un día entendió, Señor, que tú lo habías llamado y escogido para tu obra, Dios eterno, que no apaguen, Señor, esos dones que hay en sus corazones que tú has puesto, que ellos se dispongan, Señor, a seguir avivando y seguir sirviéndote, Señor, en la obra hasta el día que tú nos llames a tu presencia, Señor, que ese fruto, Padre, permanezca, que ese fruto, Señor, lo podamos dar, Señor, para que el día que estemos delante de tu presencia, Señor, nuestras obras no sean consumidas, Padre celestial, sino que podamos entregar buenas cuentas delante de ti, Dios eterno, que lo que tú nos diste en esta tierra, Señor, lo fructifiquemos y que podamos, Señor, llegar a tu presencia y mostrando, Señor, todo aquello que tú nos confiaste, Señor, en esta vida. Padre celestial, levanta si alguno está cansado, si alguno está afligido, si alguno, Señor, siente que no puede más, Señor, fortalece su vida espiritual. Levántalo, Señor, que no nos falte la fe en estos tiempos, Señor, que no nos falte el amor en nuestras vidas, que sigamos caminando en pos de ti, Señor, y permaneciendo, Señor, en el Dios vivo y verdadero que eres tú, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, porque de nada nos serviría que lo hagamos por un poco de tiempo, Señor, sino que permanezcamos hasta el fin, Señor, porque ese es tu mandato, esa es tu instrucción, Señor, para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú pusiste tu mirada en nosotros, Dios eterno, como lo dice el salmista, Señor, que sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino que debes andar, Señor. Estamos convencidos que tú eres el que va con nosotros y por ello te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza, porque solo tú eres merecedor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén y amén. Uno de los momentos más anhelados en una velada de fin de año es aquel en donde escuchamos la palabra que Dios tiene para nosotros. Así que preparemos nuestro corazón para atenderlo. El apóstol Pedro nos hace la siguiente invitación. Más bien, si buscamos todo lo que hace bien y crece espiritualmente, así como los niños recién nacidos que buscan ansiosos la leche de su madre, si hacen así las cosas, esto los hace mejores cristianos y Dios los salvará. ¿Qué tal, hermanos? Entre la nostalgia de un año que se nos ha ido prácticamente sin la satisfacción personal que hubiéramos querido tener, porque finalmente, seguramente, muchísima gente está pensando, se nos fue el año 2020 y no hicimos nada. Por supuesto que hemos hecho 1000 cosas, pero no las que hubiéramos querido hacer. Sin embargo, ante el año 2021, estamos con la esperanza de, puntos suspensivos. Cada uno tiene la esperanza de algo o en algo, en alguien, y en este caso
gracias a Dios por su bendita palabra, que siempre va a representar para nosotros una enorme bendición. Así que vamos a empezar el año, Dios mediante, con una bendición de Dios, con un pasaje bíblico, con un texto bíblico que nos impulse, que nos sostenga, que nos ayude, que nos dé fuerza para continuar con la labor para la cual el Señor nos ha traído a este mundo. Déjenme considerar en el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 18 al verso 20, esto que dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La palabra clave, la frase clave es para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Asirnos, igual a tomarnos, agarrarnos, fortalecernos en la esperanza puesta delante de nosotros. Quiero usar como base para esta meditación, que sería prácticamente la primera meditación del año 2021, y siempre esperando que el que bien empieza, bien acaba, dicen por ahí. El libro de Zacarías capítulo 9, verso 12, hace esta declaración: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¡Qué promesa! ¡Qué palabra! ¿Qué invitación nos está haciendo el Señor para considerar la importancia de ser sostenidos por la esperanza? Porque si hay algo que nos puede sostener o nos ha sostenido durante toda la vida, es justamente la esperanza. ¿Qué el Señor quiere hacer en mi vida? ¿Qué espero yo que Él haga en mi vida? ¿Qué estoy decidido a hacer con el favor de Dios? Así que insisto en el texto: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esa es la palabra del Señor. Ahora bien, evidentemente el año que termina ha sido muy complicado, lleno de turbación, de dolor, de tristeza, de desesperación. Prácticamente en todos los hogares se ha sufrido la ausencia de algún ser querido, lo cual ha producido aflicción, quebranto y melancolía. Sin embargo, en muchísimos casos, lo que ha fortalecido la fe en Dios es que Él nos ha encerrado en su bendita esperanza. El profeta dice claramente: prisioneros de esperanza. Ahora bien, como hemos leído, un prisionero de esperanza es alguien que está aferrado, que está convencido de su situación, que su situación va a ser cambiada por Dios para bien. Un prisionero no puede salir, estará siempre en el mismo lugar. Así nosotros que nos mantenemos siempre aferrados a Dios y sus promesas, es decir, aferrados a su misericordia y a su bondad. Los invito a aferrarnos a la esperanza. Los invito a considerar la exhortación de la palabra del Señor y asirnos de ella o sostenernos en ella, como dice el libro o la carta a los Hebreos. Ahora, este es el versículo final que hemos leído, Zacarías 9:12. Vamos a separarlo en tres ideas básicas que nos van a ayudar a entender el plan de Dios, el propósito de Dios, la bendición de Dios para nuestras vidas. La primera parte dice: volveos a la fortaleza. Esto para mí es como una exhortación amable o afable, una exhortación de amor, donde el Señor invita al pueblo a venir
a Él. Por eso dice, vuélvanse a la fortaleza. Cuando vemos en la Biblia la palabra fortaleza va a aparecer muchísimas veces y generalmente en el libro de los Salmos la palabra fortaleza es sinónimo de lugar de refugio, es sinónimo de un edificio construido de tal manera que cuya gente esté en el interior va a tener todo tipo de seguridad. La situación que se vive en el mundo ha aislado a la gente de Dios, por supuesto, algunos renegando, otros simplemente ignorando, otros con mucha indiferencia con respecto a Dios, a la palabra, a sus promesas. Entonces la invitación es para todo el mundo, vuélvanse a la fortaleza. Si hacemos historia, entonces podríamos considerar los receptores principales u originales de la exhortación. ¿Saben a quién está hablando el profeta? Está hablando al pueblo de Dios, lo que conocemos los repatriados de Babilonia. Zacarías profetiza simultáneamente con Ageo y profetizan justamente en el regreso de la cautividad a Jerusalén para la reconstrucción primeramente del templo y posteriormente de los muros que representan seguridad. A ellos se está hablando. Ellos han estado pasando por 70 años de aflicción, de dolor, de adversidad, situaciones que cuando uno ve la Escritura encuentra que los sentimientos de ellos estaban muy, pero muy dañados. Encontramos, por ejemplo, en el libro de los Salmos una referencia al estado anímico del pueblo de Israel durante la cautividad. Y dicen ellos, los que nos llevaron cautivos, nos pedían allá que cantáramos cantos de Sión o cantos espirituales, cantos a Dios, y ellos respondían, pero ¿cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a cantar en tierra de extraños? Y esa es una expresión que manifiesta o denota el malestar emocional que tiene el pueblo de Israel. De pronto viene la palabra de Dios al final de la cautividad y con la promesa del regreso, y algunos ya están haciendo maletas prácticamente para el regreso a Jerusalén y escuchan al profeta diciéndoles, vuélvanse a la fortaleza. Entonces la fortaleza, la razón de la exhortación es el peligro ordinario que lo rodeaba, igual que a nosotros. Hemos estado rodeados de peligros por todos lados. Peligros, decía el apóstol Pablo, peligros de afuera, peligros de adentro, peligros incluso con nosotros mismos, luchando por mantener la convicción de fe, luchando por no ceder a las tentaciones, luchando por mantenernos fieles y firmes en la palabra del Señor, y esa es nuestra guerra también, y en ese sentido todos necesitamos escuchar, atender la voz del Señor en esta exhortación afable que nos hace. Vuélvanse a la fortaleza, regresen a la fortaleza. Y es que si no nos volvemos a Dios, finalmente no hay a dónde ir. Jesucristo fue bien claro cuando dijo, separados de mí, nada pueden hacer. No hay más que Dios como refugio. Necesitamos volver a Él. Mire lo que la Biblia menciona con respecto a esa fortaleza. El profeta Isaías en el capítulo 26, profeta Isaías capítulo 26, nos hace también aquí una declaración que es interesante, pero más que interesante, es una realidad y una bendición que debemos nosotros tomar en consideración. Desde el versículo número 2 dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Luego viene una promesa, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y luego viene la exhortación, igual como el profeta Zacarías. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. De manera que la naturaleza de la fortaleza es justamente Dios. Y por eso nos hace la invitación: vuélvanse a la fortaleza. Por decir de otra manera, vuélvanse a mí, así como dijo también el profeta Isaías en algún otro lado, cuando dice: venid a mí, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, y conoced que yo soy Dios, y fuera de mí no hay más. El único lugar seguro, el único lugar que nos proporciona protección, que nos proporciona esperanza, es la fortaleza que es el Señor. Ahora, esa seguridad que proporciona la Biblia también es presentada de una forma muy interesante, y diría yo muy vívida, o bien muy ilustrativa, en el libro de los Salmos. Cuando leemos los Salmos también nos fortalecemos mucho con ellos, y en el capítulo número 28 y versículo número 8 del libro de Salmos, vamos a descubrir esta bendición. Capítulo 28 y versículo número 8. Observe lo que dice aquí la Escritura: Jehová es la fortaleza de su pueblo, el refugio salvador de su ungido. Aquí el ungido, por supuesto, es el rey en turno de Israel, y puede apuntar también hacia la persona de Jesucristo. Jehová es la fortaleza de su pueblo. No hay más lugar donde recurrir más que a la fortaleza del Señor. Y en este caso, si los reyes de Israel necesitaban refugiarse de los riesgos que corrían siendo gobernantes o siendo reyes, entonces igual nosotros necesitamos correr a la fortaleza, necesitamos volvernos a la fortaleza y refugiarnos en el Señor, considerando que Él es el refugio. También es interesante notar el verso 9 del capítulo 28 de Salmos, que dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Esa es una oración que tendríamos que tener nosotros también, o deberíamos tener constantemente en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestras expresiones, siempre rogándole al Señor que salve a su pueblo, que bendiga a su heredad. Nosotros somos parte de su heredad, por supuesto. Cuando vemos al salmista, al profeta Isaías hablando de Jesús y su muerte redentora en el capítulo 53 de Isaías, encontramos ahí que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y habla de ese linaje que Dios eligió en Cristo Jesús para bendecir. De manera que si hemos de ser sostenidos por la esperanza, tendríamos que recurrir a la exhortación y decir: Señor, aquí estoy. Y yo quiero volver a la fortaleza. Yo quiero estar en la fortaleza. Es posible que no todo el mundo tenga que volver, porque estamos ya en la fortaleza. Ahora es mantenernos en la fortaleza, evitar salir de esa fortaleza, mantenernos fieles, mantenernos firmes en el Señor, que nada nos haga dudar de su poder y de su gracia, que nada nos haga dudar de su protección, de su dirección, de su provisión, de su salud. Todas las necesidades del ser humano pueden ser satisfechas por el Señor, pero por supuesto que para poder disfrutar de ellas es necesario permanecer en la fortaleza. Así que, mis amados hermanos, amigos, necesitamos atender a esta invitación: volveos a la fortaleza. La segunda idea del versículo que hemos leído de Zacarías 9:12 es: oh prisioneros de esperanza. ¿Por qué prisioneros de esperanza? Porque la condición humana es justamente eso. Todos los seres humanos, aun cuando no esté enfocada la esperanza directamente en Dios, todo mundo vive con la esperanza de. Siempre estamos pensando
que mañana podemos hacer algo, el año que entra podemos hacer algo, en fin, y siempre con la esperanza de poder hacerlo. Siempre con la esperanza de estar vivos, la esperanza de ser saludables, la esperanza de tener provisión, la esperanza de ser rodeados de la familia. Es decir, vivimos todos los seres humanos en esa condición humana de tener la esperanza. Ahora, naturalmente que aquí la invitación es que nosotros, nuestra cautividad, entre comillas, o prisioneros de esperanza, tendría que ser totalmente enfocada en Dios. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, 3 cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Entonces la esperanza, dice la gente, la esperanza nunca muere. Y diríamos que en cierto sentido es verdad. La esperanza está presente y somos prisioneros de esperanza. Algunos están pensando, podré tener un mejor trabajo, podré tener una mejor casa, podré tener un mejor automóvil. Algunos están pensando, podré casarme este año, en fin. Y están siendo prisioneros de esperanza. Ahora bien, recuerden que he mencionado que aquí la esperanza que sí tiene garantía es la esperanza en Dios. No es solamente la idea de voy a tratar de hacer esto, voy a esforzarme por hacer esto. No, es la idea de si Dios lo permite, si Dios quiere, si Dios nos ayuda, si Dios nos sostiene, podemos hacer tal o cual cosa. De otra forma de decirlo sería que el ser humano mantiene su esperanza en la vida, es decir, se mantiene vivo por la esperanza. En lo general, la gente incluso enferma está confiando, está esperando que va a mejorar, está esperando que va a sanar y vive cautiva a esa esperanza, considerando que eso lo mantiene vivo. Esto aplica en cualquier aspecto de la vida. La esperanza es la que nos mantiene vivos, nos mantiene activos, nos mantiene con visión, nos mantiene con pasión en lo que hacemos, nos mantiene con muchísimas otras cosas, porque es parte de la necesidad del ser humano. Ahora el apóstol Pablo enfatiza sobre la esperanza y dice que la esperanza no avergüenza. Consideremos lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1, donde dice la Escritura que somos justificados por la fe a través de Cristo Jesús. Y luego adelante va mencionando que hemos de considerar también que la prueba produce paciencia, la paciencia produce esperanza, y entonces la esperanza, dice el apóstol Pablo, no avergüenza. Así que ser cautivo de esperanza, ser prisionero de esperanza, no es vergüenza para nadie, por supuesto. Necesitamos aferrarnos a la esperanza. Necesitamos, como dice el libro de Hebreos, asirnos a la esperanza, que es el ancla que nos mantiene de alguna manera estables en un mundo turbulento. Valga la forma de considerar la esperanza ahí en el libro de Hebreos, que es un ancla. Y el ancla generalmente la usan las embarcaciones, y las embarcaciones están en alta mar. El alta mar no siempre es tranquila, siempre habrá peligros y riesgos, pero cuando el ancla está sujeta a una roca, entonces mantiene la embarcación estable. Y esa es la ilustración. La vida tuya, la vida mía, va a ser estable cuando el ancla, la esperanza, esté asida de la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Por otro lado, la esperanza nos motiva a perseverar, nos estimula a perseverar, por supuesto. Porque cuando tú y yo desarrollamos, por ejemplo, un ministerio en la iglesia, ¿qué es lo que nos lleva adelante? Bueno, la esperanza de que alguien más puede ser bendecido, alguien más puede ser salvo, alguien más puede crecer en el Señor, alguien más puede ser una persona que necesita mi ayuda, y eso me mantiene, me estimula a perseverar y buscar ser una motivación para los demás. Si soy prisionero de esperanza, entonces voy a mantenerme ahí, con esa esperanza,
que me estimula a perseverar fiel, a perseverar firme, a no ceder en absoluto a las situaciones del mundo, sino mantenerme en la convicción de lo que decía el apóstol Pablo: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que no necesitemos siempre la exhortación del apóstol Pablo que nos digan: permanezcan firmes en la fe, permanezcan firmes en la fe. Que la esperanza nos ayude a mantenernos con esa firmeza. Ahora, hablar de esperanza, obviamente es hablar del Señor Jesucristo. ¿Saben que el Señor Jesucristo personaliza la esperanza igual como personaliza el amor, personaliza la compasión, personaliza muchísimas cosas? En el libro de Colosenses, capítulo 1, el apóstol Pablo hace esta declaración en el verso 27, 1:27. Dice el apóstol: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y aquí viene qué está revelando, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza. De manera que si soy prisionero de esperanza, en automático soy prisionero de Jesús. Quiero considerarme prisionero de Jesús. Necesito considerarme prisionero de Jesús para mantenerme en esa esperanza. No permitir que haya ninguna situación, ninguna cosa que impida que yo me mantenga con el ánimo, como decimos, hasta arriba, pensando en que Cristo me sostiene, pensando en que Cristo es mi esperanza. De hecho, proclamamos por doquier que Cristo es la esperanza, de acuerdo a este versículo confirmado por el apóstol Pablo aquí. Y vamos a la tercera parte del versículo, recordando que la primera cosa es una exhortación amable: vuélvanse a la fortaleza. Luego, la condición humana es que somos prisioneros de esperanza. Y ahora, una promesa sorprendente. Claro, ¿por qué sorprendente? Porque nos maravilla, porque nos asombra que siendo como somos, seres humanos débiles, seres humanos sujetos a carnalidad y demás, Dios tenga misericordia de nosotros y nos anuncia algo que va más allá de nuestras expectativas. Porque lo que los seres humanos merecemos, y pensamos en merecimiento, es lo que dice el apóstol a los romanos: la paga del pecado es muerte. Eso mereceríamos. Pero Dios dice: no, yo les anuncio que los voy a restaurar, y los voy a restaurar el doble. ¡Qué bendición enorme! ¡Qué gracia del Señor! ¡Qué forma de manifestar el Señor su misericordia, su compasión, su amor! ¡Qué manera de declararnos una promesa que difícilmente incluso podríamos nosotros digerir! Es como cuando el salmista decía o declaraba: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Igual aquí, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor prometa, nos ofrezca restaurarnos al doble? O sea, darnos el doble de aquello que perdimos, darnos el doble de aquello por lo cual padecimos. Que el Señor porque restauración es darnos aquello que perdimos en algún momento. Creo que el mejor ejemplo bíblico de restaurar al doble es el caso de Job. Ustedes que han leído el libro de Job seguramente recordarán que Job perdió prácticamente todo. Prácticamente todo. Era un hombre rico, era un hombre de posición, era un hombre incluso con cualidades excepcionales, hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y sin embargo Dios lo puso a prueba. Que sin duda alguna, ustedes y yo entendemos también que este año que ha pasado de pandemia y no sabemos cuándo termine aún, ha sido un año de prueba, por supuesto un año de prueba.
Seguramente más de uno entre nosotros ha perdido algo, trabajo, dinero, negocio, familia, etcétera. Y entonces, si te vuelves a la fortaleza y te consideras prisionero de esperanza, Dios te dice: ahora yo te voy a restaurar. Y te voy a restaurar al doble. Regresando a Job, al final de la prueba, Job resulta con una enorme bendición, porque Dios suplió para Job de todo lo que había perdido. Dios lo bendijo, porque Dios puso en el corazón de gente que estimaba a Job venir y darle algo. Y entre darle uno y darle otro y darle otro, dice la Biblia que Job pudo tener el doble de riquezas de las que había perdido durante el tiempo de prueba, que por cierto el Señor permitió al diablo, a Satanás, hacerlo, y que a veces el Señor igual permite las circunstancias para que usted y yo maduremos, crezcamos, confiemos, esperemos en el Señor, de tal forma que la promesa no solamente aplicó para Job, no solamente aplicó para el pueblo de Israel, que fue restaurado también en el regreso a Jerusalén, y Dios hace posible incluso con el tiempo restaurar a Israel como nación, después de cientos de años que Israel no era considerada nación. Sin embargo, Dios lo restauró, y hoy por hoy Israel es una nación restaurada, y yo diría en cierto sentido también al doble, incluyendo la prueba terrible del holocausto nazi. También ahí el Señor ayudó al pueblo de Israel a superar, y cuando nos volvemos a la fortaleza, esto va a ocurrir. Ahora, pensando en esta promesa, pensando que sí nos maravilla, nos sorprende, nos bendice esta promesa, tendríamos que pensar en la garantía de la promesa. ¿Dónde está? En la garantía que Dios mismo lo está ofreciendo. No es una idea del profeta, Dios mismo lo está anunciando. Ahora el profeta habla en nombre de Dios y dice: hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Dios lo está anunciando. El que Dios lo anuncie es una garantía de lo que dice la Escritura en labios del Señor Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. O lo que dijo el profeta: así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Esa es la garantía del Señor. La palabra de Dios, el verbo de Dios, Cristo Jesús, garantiza la bendición sobre nuestras vidas. Por otro lado, esta promesa llega en el momento más oportuno. Como llegó para Israel en el momento oportuno después de la cautividad, llega para nosotros también en el momento oportuno, cuando la crisis sanitaria en el mundo es terrible, pero siempre pensando que Dios tiene misericordia, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es un momento oportuno para que consideremos nosotros el inicio del 2021 en razón de la promesa o las promesas del Señor, porque nadie podemos negar que hemos pasado por la prueba, el crisol de la prueba, y el Señor nos ha metido en una crisis a propósito de hacernos crecer, hacernos madurar, hacernos confiar en Él, o bien hacernos volver a ser prisioneros de esperanza en la fortaleza que es el Señor. La promesa implica también recuperar la paz, la libertad, la prosperidad, la salud, etcétera. Porque cuando habla de el Señor de restauración, obviamente tiene que ver con todo. Y claro está que si nosotros consideramos que la restauración de un creyente, de un cristiano, tiene que empezar en la parte espiritual, tiene que empezar en la parte interna de nuestro ser, tiene que empezar en considerar lo que dice la palabra del Señor. La Biblia claramente dice, el Señor Jesucristo hace esta declaración con respecto a
la paz y la libertad y prosperidad. Él es el único que lo puede ofrecer, el único que lo puede dar. Así que usted piensa en restauración, piense que Dios va a darle paz, va a darle libertad, prosperidad, etc. Y por último, la promesa es amplia. Restauraré el doble. Escuche bien, el doble. Bendición. Como dijo también otro profeta, lo que comió la oruga y el revoltón, yo te lo voy a reponer. Yo voy a proveer para tu bendición. Así que mis amados hermanos, amigos, cuando los problemas vengan a nuestra vida, no renuncies, no digas no hay esperanza, no te preocupes, no te enojes. Adora a Dios como lo hizo David. Y mira ese problema, esa crisis como una oportunidad para que Dios te bendiga con más de lo que originalmente tenías, porque Dios lo declaró. Confía en que tendrás el doble de lo que las dificultades te quitaron. Confiemos en el Señor. Confiemos que año 2021 será bueno, porque Dios nos va a ayudar, porque Él promete esta bendición. Pero volvámonos a Él y hagámonos prisioneros de esperanza para poder disfrutar de la bendición del Señor, y confiemos que estamos en su fortaleza y que su promesa se cumplirá de acuerdo a su misericordia. Permítame hacer una oración por usted. Padre, bendice y prospera a cada persona que está en esta transmisión, y permite que este próximo año, o este año que empezamos, sea un año de desafíos espirituales, pero también de cumplimiento de promesas tuyas. Bendice a tu pueblo, Señor, como decía el salmista, Señor, bendice a tu heredad. Te lo pido en el nombre de Jesús, y gracias, Señor, porque tú harás más de lo que pedimos o entendemos. Bendiciones, felicidades para este nuevo año. Que Dios nos conserve, y acá lo esperamos en la iglesia, por supuesto, en las oportunidades que tengamos, porque esto no debe parar. El Señor está cerca de los que le invocan en verdad. Acerquémonos a Él y busquémoslo en todo tiempo con calidad.
dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor.
te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Hoy vamos a orar por lo que es la siembra y la cosecha. Amén. Seguramente como cada año lo hemos estado haciendo, nada más que hoy es diferente, pero no podemos dejar de hacerlo porque a través de ello cada uno ha recibido muchas bendiciones en este año, aunque nos ha tocado vivir tiempos difíciles, pero sabemos que Dios ha proveído, Dios ha bendecido a cada familia y asimismo, hace un año recordarán que sembramos en ustedes monedas. Yo sé que algunos, si pudieran dar testimonio, algunos recibieron una casa, algunos recibieron un carro en este año, amén. Entonces vamos a creer que Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros como familia en Jesucristo, amén. Entonces usted se preguntará por qué la siembra o por qué hacemos esto cada año. Bueno, muy sencillo, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que debemos de sembrar para el reino de Dios, hermanos, amén. Primero eso, amén, saber de que cuando usted deposita su ofrenda, usted lo está haciendo para la extensión del reino de Dios, amén, porque la iglesia no puede parar, la iglesia tiene que seguir trabajando, este auditorio tiene que seguirse manteniendo, amén. Tenemos que seguir abriendo centros de fe, tenemos que seguir abriendo más obras misioneras, amén. Así es que por eso lo hacemos, por eso cada año los que hemos creído en Cristo, los que nos reunimos aquí en la iglesia, sabemos que el sembrar es una grande, grande bendición. Amén. La palabra de Dios dice también que es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Siembras mucho, vas a recibir mucho. Siembras poco, recibirás poco. Ahora al sembrar, no cuestiones a Dios, no digas, bueno, yo hoy siembro 1,000, 2,000, 3,000 para que este año 2021 que viene Dios me dé más. No, hermano. Lo hacemos por gratitud, lo hacemos porque queremos colaborar, porque queremos que la obra de Dios siga adelante, amén. Y también vamos a dar indicaciones cómo se debe de hacer, cómo vamos a depositar hoy nuestra siembra, hermanos. Es totalmente diferente, amén. Y sentimos mucho el que no podamos estar juntos, sentimos mucho el que no podamos dar con alegría. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que demos con alegría, no con tristeza, ni por necesidad. Amén. Si usted hoy no tiene una moneda, no tiene que darle a Dios hoy, bueno, siembre con los suyos, siembre con la gente que le rodea, siembre amor, siembre paz, siembre buenas acciones con los que lo rodean, con la gente, amén. Porque hoy, hermanos, hay mucha necesidad, hay mucho dolor, mucha gente padeciendo, la cual espera que alguien comparta el pan con ellos. Hay una frase por ahí que me gustó mucho, que la vi y dije, bueno, está muy bonita. Dice, si no te gusta lo que estás cosechando, fíjate bien lo que estás sembrando. Amén. Fíjate bien lo que estás sembrando. Podemos ver acá un árbol, una semilla solamente de un fruto nada más.
Ustedes pueden ver el árbol y hoy el privilegio que tiene el campesino de estar cosechando, el que sembró ese árbol, hoy tiene el privilegio de cosechar. Amén. De cosechar. Así es que, hermanos, hoy damos las indicaciones cómo lo debemos de hacer. Su siembra, su ofrenda, la va usted a depositar en un sobre. Ahí donde está, prepare su ofrenda y dígale: Dios, multiplica esta ofrenda, esta siembra que vamos a sembrar, désela a Dios con todo su corazón. Amén. La va a depositar en un sobre y el próximo domingo usted puede traerla personalmente. Amén. El próximo domingo, si hay culto, si Dios nos permite estar ya, que las puertas de la iglesia están abiertas, bueno, usted puede venir, traer su siembra y depositarla en los canastos directamente cuando termine el culto. Y si es presencial, bueno, todavía usted puede tocar la puerta y pedir informes cómo usted puede pasar a depositar su siembra directamente a los canastos. Amén. Y si usted desea depositar su siembra, también lo puede hacer a través de una cuenta. Usted solamente pida la cuenta y ahí directamente los hermanos pasan el número de cuenta para que deposite usted directamente. Amén. Entonces oramos por la siembra que usted va a sembrar y que Dios bendiga su canasto, que Dios bendiga su refrigerador, que Dios bendiga su casa, que Dios bendiga su mesa, y que en este año, hermanos, no importa lo que venga, pero creemos que vendrán tiempos mejores para la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, qué hermoso es, Padre, cuando vemos en tu palabra, Señor, que el pueblo de Israel, Señor, traía voluntariamente sus ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, danos la oportunidad, Señor, de poder hacerlo en domingo, de poder hacerlo cualquier día de la semana, para poder venir, Padre, y depositar nuestra siembra en el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque creemos que tu iglesia va a seguir, Señor. Esta obra no puede parar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y creemos también, Señor, hemos visto, Señor, la bendición, la grande magnitud, Padre, de una semilla multiplicarse en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, porque sabemos que la mejor tierra, Padre, para sembrar esto es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu misericordia, y gracias, Padre, porque podemos darte de lo mucho que tú nos has dado. Nos ha tocado vivir tiempos difíciles, pero sabemos, Padre, que hasta hoy tú no nos has dejado. Tu pueblo, Padre, tu pueblo no le ha faltado el vestido, el sustento, el calzado, Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendiciones, hermanos, que Dios les bendiga y esperamos testimonios para el siguiente año. Que Dios prospere sus vidas, que Dios bendiga su casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Zona Joven y Zona Adolescente han preparado un cortometraje para ti. Aquellos individuos que han revolucionado el mundo entero. Esos individuos que han revolucionado el mundo entero también se han presentado aquí. Es nuestro anhelo ser parte de los que trastornan con el Evangelio. Presentamos Locos por Jesús.
No nos rendiremos. Seremos locos por Jesús. Haremos que nuestra vida cuente. No nos rendiremos. No nos rendiremos. Seremos locos por Jesús. Haremos que nuestra vida cuente. Ningún hombre ha causado un impacto mundial como lo hizo Jesús hace 2000 años. Fue un inconformista por excelencia. Tomó los convencionalismos de la religión, la tradición y el amor y los cambió por completo. Se enfrentó a líderes políticos y religiosos de su época y les habló verdades que nunca antes habían escuchado. Caminó por nuestro mundo como la voz humana de Dios. En nuestra naturaleza está pertenecer a algo, ser incluidos, preguntarnos qué pensará la gente si soy diferente, pensarán si mi opinión es rara, qué dirán de mí si no soy como ellos. Si nos alejamos un poco y vemos el panorama completo, usando la perspectiva de Dios, podríamos cambiar las cosas, podríamos ser mensajeros y entonces ser locos por Jesús. Un loco por Jesús es aquel que se pone de pie cuando Dios lo llama, se destaca y sin importar las circunstancias permanece. Te presentaremos 3 historias de entre miles de personas que fueron mártires, la palabra griega que significa testigo, fieles testigos de su fe. Hablemos de testigos que escogen la muerte en vez de negar a Jesucristo o su obra. Testigos que dan testimonio de la verdad que han visto o conocen. Testigos que sacrifican algo de mucha importancia por el avance del reino de Dios. Testigos que soportan sufrimiento constante o severo por causa del testimonio cristiano. Hoy hablaremos de algunos que estuvieron locos por Jesús, siendo que hoy en día hay más mártires que en el año 100 después de Cristo, en los días del Imperio Romano. Para el año 2000 se estimaba que más de 165,000 personas fueron martirizadas a causa de su fe en Jesús. Спи, младенец мой прекрасный, баюшки. Ya no aguanto más. No recibiré más golpes, ni permaneceré en mansedumbre. En cuanto venga el guardia le diré que es un criminal. Mi nombre es Liuba. En 1970, estando en Rusia, me arrestaron por causa de mi fe. Me aislaron, me golpearon, me dejaron sin comer, encerrándome en una celda. ¿Por qué? Simple, decidí no negar a Jesús. Y tampoco di los nombres de mis compañeras, quienes también habían aceptado a Jesús. Una noche, desesperada por tanto dolor, me prometí no dejar que me lastimaran más. Sin embargo, él es muy parecido a ti. Ambos están atrapados en el mismo drama de la vida. Tú y los que te torturan han pasado por el mismo valle de lágrimas. ¿Por qué sonríes? no te veo de la misma forma en que te verías tú si fueras al espejo ahora mismo. Te veo como en algún momento te viste, como un niño hermoso e inocente. Me parece que tenemos la misma edad, podríamos ser compañeros de juego. Pero también te veo como lo que podrías llegar a ser. Hubo un perseguidor, porque tú, llamado Saulo de Tarso, que se convirtió en apóstol aceptando a Jesús. Casualmente, era perseguidor de ellos, de los seguidores de Jesús.
Un periodista entrevistó a un grupo de niños en Sudán, todos miembros de una clase dominical, miembros de una iglesia. A menudo, los musulmanes invadían estas aldeas y asesinaban a los cristianos. Me encontraba en Sudán, en el año de 1993. Mi objetivo era lograr que los niños que tenía que entrevistar negaran a Jesús. Sin embargo, cada niño respondía lo mismo, sin conocer la respuesta del otro, sin saber lo que habían dicho sus amigos, sin ponerse de acuerdo. ¿Cómo es posible? Eso me enojaba, pero al mismo tiempo también me asombraba. Habían perdido todo, casa, familia, comida, todo. Su convicción de fe era tan fuerte y tan firme. Además, no sé cómo explicarlo. Sé que suena loco, pero los rostros de esos niños resplandecían, parecían ángeles. Lo sé, no parece real, pero así fue. Muchos de los conocidos, familiares y amigos han fallecido por ser cristianos. ¿Te convertirías al Islam o preferías morir por Cristo? No dejaremos a seguir a Jesús porque esta es la verdad. Mi nombre es Joana. En 1555, estando en Inglaterra, me arrestaron. Mientras buscaban en mis pertenencias, encontraron una carta que escribí. Ahí confesaba mi fe. Fui llevada con un arzobispo. Me insistían que negara lo que escribí.
No quise hacerlo. Me mantuvieron encerrada durante 6 semanas, esperando que el hambre y el dolor me forzaran a rechazar mi convicción. Al no hacerlo, me condenaron a muerte en una hoguera. Ciertamente has echado a perder una bella canción. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta transmisión especial. Esperamos que cada bloque haya sido de bendición para tu vida y agradecemos el tiempo que compartiste con nosotros. Que tengas un excelente 2021. Bendiciones.